Bienvenidos otra vez a otra clase. El tema de este curso se trata de preparar y capacitar a los ancianos para la iglesia. Hemos dividido el curso entre carácter, competencias y teología. Y estamos en la tercera sección, la teología. Y en la teología estamos procediendo a través del libro o de la Confesión de Fe Westminster, y estamos en el capítulo 7, que toca el tema del pacto que Dios hizo con el hombre. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por este tema tan especial. Gracias por revelarnos quién eres, pero al mismo tiempo por establecer una relación con nosotros, una relación basada en tu pacto soberano. Gracias, Padre, por tu humildad y también por tu amor, por no nada más revelarte, pero al mismo tiempo invitarnos a relacionarnos contigo por medio de este pacto de gracia. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender el Evangelio por medio de este estudio sobre el pacto de gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, les confieso que es un tema sumamente favorito mío, el tema del pacto de gracia, porque según los teólogos reformados y muchos más, este tema unifica toda la escritura, toda la Biblia, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un estudio sobre cómo Dios se relaciona con el hombre por medio de un pacto. Y tenemos que tener mucho cuidado. No voy a meterme en definiciones muy específicas, pero que tengamos mucho cuidado con la definición de esta palabra pacto, porque en general se refiere a un acuerdo entre por lo menos dos partidos, pero hay que tener cuidado porque no son iguales los que participan en este acuerdo, porque es un pacto soberano, es un pacto que Dios mismo inició, y Dios tuvo que humillarse para poder entrar en una relación con el hombre. Él inicia el pacto, Él pone los términos del pacto, Él pone todos los requisitos del pacto, todas las obligaciones del pacto, pero por pura gracia Dios mismo, por medio de Jesucristo, cumple con esas obligaciones, y por gracia nos invita a participar, dándonos la fe para que nosotros podamos recibir el amor de Dios y recibir todos estos beneficios de un pacto soberano, de Dios soberano, el que estableció este pacto. Bueno, por eso usamos la palabra que para mí es muy difícil pronunciar, pero la palabra condescendencia de Dios. Entonces, Dios tuvo que humillarse, bajar mucho para poder entrar en una relación con una criatura finita, siendo Él infinito y omnisciente y omnipoderoso. Y por eso el creador y la criatura no son iguales. Tenemos que acordarnos del concepto de la trascendencia de Dios. Dios es trascendente, Dios es infinito en medida, Dios es exaltado en majestad, y Dios es todopoderoso. Dios ni tiene medida, Él es una persona infinita y existe aparte de lo que Él ha creado. Hay que recordar la trascendencia de Dios y entender que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que cualquier beneficio o recompensa que el hombre recibiera de Dios vendría por una condescendencia de parte de Dios, o es decir, por gracia, por pura
humildad de parte de Dios. Y Dios estableció esta relación por medio de un pacto. Bueno, vamos a ver en esa clase que el pacto de gracia fue un pacto de obras con Adán. En otras palabras, Dios le había prometido a Adán vida basado en la obligación de una obediencia perfecta. Y también Dios había amenazado a Adán que si no cumpliera con este pacto, moriría. Y nosotros sabemos la historia. La promesa fue vida, la condición fue obediencia, pero no fue una obediencia meritoria, porque como Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, si obedecemos perfectamente a Dios, si servimos a Dios al final del día, llegamos a ser, puros siervos, y Dios ni tiene que decirnos muchas gracias. Y Adán es un siervo indigno. El hecho de que Dios estableció un pacto de obras con Adán fue una cuestión de gracia, puesto que Adán no tenía ningún derecho inalienable a la bendición y recompensa de Dios. Dios no nos obliga a nada. Dios no tiene ningún deber con nosotros. Y el pacto de obras con Adán, Dios prometió a él y a su posteridad vida bajo la condición de una obediencia perfecta. También el pacto incluía la amenaza de muerte por la desobediencia. Bueno, vamos a leer un poquito. Ustedes ya conocen las Escrituras, pero aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y Eva indica que en verdad entendió ese mandato, porque en capítulo 3, versículo 3, respondió a Satanás: podemos comer el fruto de todos los árboles. Versículo 2, respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, no lo toquen. No dijo eso. De lo contrario, morirán. Entonces fue la condición fue obediencia, y la consecuencia de no obedecer fue la muerte. Y entendemos esto también por la forma en que Pablo toca este tema en el Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado los dos capítulos, Romanos 5 y 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo nos recuerda que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Entonces, por nuestro padre Adán, quien desobedeció y murió, nosotros heredamos esa desobediencia, y también heredamos, como aprendimos en la clase anterior, la muerte. Y también en versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Entonces vamos a ver que en este esquema, o decir, en este evangelio, en estas buenas nuevas, Dios envió a otro Adán. En este caso, Jesús, el segundo Adán, el último Adán, obedeció y también recibió el premio de la vida, la recompensa, y nosotros, por unirnos a Él, recibimos también lo que Él obtuvo por su obediencia. Recibimos justicia, es decir, una cobertura de la justicia de Cristo, y basado en eso Dios nos juzga y nos acepta, y también el perdón de los pecados, y recibimos el Espíritu Santo por lo que Cristo obtuvo por nosotros
por medio de su obediencia, nosotros somos los beneficiarios de lo que hizo el segundo Adán. Y otra vez en capítulo 15 de 1 Corintios, así como en Adán todos mueren, dice todos que son miembros de la raza humana, morimos en Adán. También en Cristo, los que se unen a Cristo volverán a vivir. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre, Jesucristo, del cielo. Bueno, por esta desobediencia, Dios, por pura gracia, por pura misericordia, entró en otro pacto. Por la caída del hombre, el hombre se hizo incapaz de obedecer. Ya desobedeció. Entonces se hizo incapaz de obtener vida bajo el pacto de obras. Agradó a Dios hacer el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo. Dios les exige fe en Cristo para que puedan ser salvos. Y entendemos la gracia que Dios también nos imparte, la fe como dádiva, para que podamos responder a todo lo que Dios nos había prometido en el pacto de gracia. Cristo se encarga de todo. Cristo tiene que obedecer para que nosotros recibiéramos el beneficio de su obediencia, la justificación. Pero también Cristo tiene que morir para pagar la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y Cristo también cumplió esa obligación, la muerte, la maldición de la ley, como Pablo enseña en Gálatas capítulo 3. Cristo se encarga de todo. Dios da el deseo de recibir. Bueno, vamos a estudiar esto en la clase sobre el llamado eficaz. Dios también, por medio del Espíritu Santo, atrae a ciertas personas y motiva, influencia a esas personas para que empiecen a desear tener una relación de Dios, para que empiecen a acercarse a Dios y confiar en Dios. Y ese don, que es parte de la gracia, se llama fe. Los creyentes simplemente reciben. Wow, es decir, Cristo lo hace todo. Él obedece y Él sufre, y también nos ofrece los beneficios de su obediencia y de su sufrimiento. De su obediencia recibimos la justificación. También de su muerte recibimos el perdón, y Dios nos acepta basado en la obra de Cristo, quien cumplió todas las obligaciones del pacto, y nosotros nada más recibimos, somos los beneficiarios por medio de creer en Cristo. Recibimos estos dones, estos beneficios que Cristo ganó por nosotros. Entonces el hombre tiene dos opciones. El hombre puede seguir permaneciendo en Adán y el pacto de obras, tratando de obedecer para poder ser aceptado. Y sabemos que toda la Biblia enseña que eso es imposible. Y el hombre que permanece en Adán muere. Y bueno, hay que leer también todo el capítulo de Gálatas 3, donde Pablo explica en detalle todo esto. La segunda opción es unirse a Cristo por fe. El segundo Adán, el último Adán, y si nos unimos a Cristo por fe, heredamos la vida. Muy bien, un repaso. Pacto de obras. Adán recibió esta gracia. La gracia se llama pacto de obras. Dios prometió premiar, dar beneficios, bendiciones, vida a Adán si obedeciera a Dios de manera perfecta. Pacto de obras. Y entendemos que Adán falló y entró la muerte en la raza humana. Vino segundo Adán, Jesucristo, el último Adán. También para Cristo
el pacto fue un pacto de obras, pero en este caso Jesús, el segundo Adán, obedeció perfectamente bien a Dios, obedeció todas las leyes de Dios sin fallar en ninguna, vivió perfecto, santo y puro, y como premio recibió la vida. Y si nosotros entramos por fe en Cristo, unimos a Cristo por fe, somos restaurados a una relación con Cristo, y a todos los que creen en Cristo, todos los que tienen solidaridad con Cristo, también recibimos todos los beneficios que Cristo ganó por nosotros. Entonces, hay dos opciones. Permanecer en Adán, morirás. Unirse a Cristo, vivirás. Muy bien, vamos a hablar un poquito de vocabulario, porque al principio estos temas también me confundían. Pero los teólogos en general hablan de tres pactos. Hablan de pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia. Muy bien, pacto de obras ya hemos establecido y vamos a meternos en un poco de detalle, como la Biblia enseña que este acuerdo que Dios había establecido con Adán se llamaba, aún en el Antiguo Testamento, pacto. Y con la condición de obediencia, Adán recibirá la vida, pero si desobedeció, la muerte. Pacto de obras, un pacto que Dios hizo con Adán. Segundo, pacto de redención. Este pacto es este pacto es sumamente profundo, porque normalmente los creyentes no pensamos en estos términos, no pensamos en la eternidad de Dios, ni pensamos en el concilio de la eternidad desde antes de la creación del mundo, pero el pacto de redención se refiere a un pacto, un acuerdo, decretos con sumisión y obediencia, un acuerdo entre los miembros de la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un pacto hecho en la eternidad entre los miembros de la Trinidad. Y vamos a meternos un poquito en un poco de detalle acerca de lo que Dios había decretado, el acuerdo de Jesús para cumplir con los términos del pacto, y también el papel del Espíritu Santo para apoyar a Cristo en su ministerio de cumplir con las obligaciones del pacto de redención. Y el hecho de que Cristo obedeció y cumplió con todas las obligaciones del pacto de redención, Dios nos ofrece a nosotros el pacto de gracia. Gracia significa, como ustedes ya saben, favor no merecido. Es más, recibimos favor a pesar de que merecemos maldición. ¿Qué cosa? Pero basado en lo que Cristo cumplió, logró en el pacto de redención, obedeciendo todas las obligaciones, entendemos que Cristo lo hizo por nosotros, y en el pacto de gracia Dios nos ofrece los beneficios de Cristo, los beneficios que logró en el pacto de redención. Dios nos ofrece estos beneficios con la condición de fe. Y nosotros creemos y recibimos todo lo que Cristo logró en el pacto de redención. El pacto de gracia se hace Dios con su pueblo. Pacto de obras, Dios con Adán. Pacto de redención, un acuerdo entre los miembros de la Trinidad para poder salvar al hombre, pero cada quien tenía su rol, su papel. Y pacto de gracia, Dios con su pueblo, Dios soberano, iniciando relación, ofreciéndonos los beneficios de Cristo. Muy bien, vamos a meternos en un poco más detalle ahora. Y primero vamos a hablar un poco del fundamento del pacto de gracia.
y vamos a tocar algunos elementos del pacto de redención. Ya hemos entendido que el pacto de obras con Adán fracasó. Dios estableció un pacto con Adán y basado en la obediencia, Dios pudiera darle vida, pero fracasó, desobedeció a Adán. Entonces, él y nosotros heredamos la muerte. Y ahora, pacto de redención, empieza con el decreto eterno. El pacto de, como Efesios 1:4 enseña, Dios nos escogió en Él, en Cristo. Entonces, Dios ya había predeterminado todo esto antes de crear el mundo, antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Y sigue, versículos 5 y 6. Entonces, los teólogos han examinado muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y han visto ciertas promesas que Dios había hecho a Cristo. Por ejemplo, Salmo 2. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Bueno, como en el carácter de las profecías, hemos estudiado esto en otros cursos. Una profecía de esta clase típicamente hace referencia a un evento histórico. En este caso, probablemente se refiere a ciertas promesas temporales que Dios le había hecho a David. Pero como en el caso no es como doble aplicación, pero es como enganche y luego su consumación, o como el primer pago y luego toda la compra. Pero en ese caso se refiere secundariamente a David, pero se refiere a Cristo, y esas promesas en verdad, según varios intérpretes, fueron hechas en la eternidad. Eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, promesas hechas a Cristo. Entonces, el siguiente punto, Cristo habla de las tareas que se le confían a Él y de las recompensas. Y aquí puse un párrafo del libro Manual de Doctrina Cristiana de Louis Berkhof. Se indican claramente los elementos de un pacto, como las partes contratantes, una promesa y una condición. En el Salmo 2, 7, 9 se mencionan las partes y se indica una promesa. Entonces él cita otros textos que enseñan lo mismo en el Nuevo Testamento. En otro pasaje mesiánico, el Salmo 40, versículo 7, hay que compararse Hebreos 10, 5 a 7. En esos textos, el Mesías expresa su disposición a cumplir la voluntad del Padre al convertirse en sacrificio por el pecado. Cristo habla repetidamente de una tarea que el Padre le ha encomendado. Además, Juan también se refiere en estos textos a una recompensa que él recibe del Padre. Bueno, no vamos a tomar el tiempo para leer todos estos textos, pero si uno leería solo rápidamente los evangelios, en especial el evangelio de Juan, el tono de estos evangelios en cuanto a la relación de Jesucristo Hijo con su Padre Celestial, es que Cristo estaba en la tierra para cumplir con la voluntad del Padre. Él dijo tales cosas, no he hecho nada si no hubiera dado del Padre. Tampoco no digo nada excepto las palabras que mi Padre me ha dado. Y cuando él estaba en el jardín, sudando sangre, orando, anticipando, entregándose como la propiciación para satisfacer la justicia de Dios, por supuesto, fue un
una anticipación repugnante y Cristo entonces sufría mucho solo contemplar que Él iba a llegar a ser pecado, recibiendo el pecado y el castigo y la ira de su Padre. Pero ¿qué dijo? Que no sea mi voluntad, sino que la tuya se haga. En otras palabras, había un acuerdo antes y Cristo estaba ahí entregándose 100% a la voluntad del Padre. En términos de pacto, de redención, Cristo había venido en sus propias palabras para dar su vida como rescate para muchos. Él entendió su misión. Él vino para obedecer este pacto. No vino para otra cosa. Vino sabiendo lo que era su misión, obedecer el pacto de redención, obedecer a Dios mismo para entregarse por los pecados de muchos. Muy bien. Idea de Mesías vinculada al pacto, Salmo 89, versículo 3. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. Entonces ahí está. Le he jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Bueno, en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice lo mismo. Dios dijo a David, voy a establecer tu trono eternamente. Pero sabemos que aquí en la tierra no hay trono para David y no hay descendiente de David sentado en el trono, pero hay hijo de David sentado en el trono. Cristo está sentado en el trono en el cielo y va a venir en la segunda venida para establecer su trono aquí en la tierra. Entonces, Dios sí está cumpliendo con esa promesa. El Hijo, y la idea del Mesías vinculada con el pacto, ahí está. El Hijo, y Dios no puede cumplir lo que Él había prometido a David de otra forma, de otra manera, solo por enviar al descendiente que se llama Jesucristo y establecer el trono de Jesucristo y toda la autoridad para Jesucristo. Es la única forma en que se cumple esta profecía. También le dijo como fiador asume las obligaciones legales de otros, es decir, de los elegidos. Ya hemos tocado esto. Debido a este juramento, Jesús se ha convertido en la garantía de un mejor pacto, la posición oficial de Cristo en el pacto. También me refiere a Berkov. Cristo es a la vez fiador y cabeza de pacto, de redención. Se llama fiador en Hebreos 7:22. Un fiador es una persona que asume las obligaciones legales de otra. Cristo se puso en el lugar del pecador y se comprometió a expiar el pecado soportando el castigo necesario y a cumplir las exigencias de la ley por todo su pueblo. Al tomar el lugar del hombre delincuente, se convirtió en el segundo o último Adán. Y en esa capacidad es la cabeza del pacto, el representante de todos aquellos a quienes el Padre le ha dado. Bueno, ese es puro evangelio. Cristo vino para cumplir las obligaciones que nosotros le debemos a Dios. Punto. Y basado en lo que Cristo hizo, basado en la obra de Cristo, basado en la obediencia de Cristo, basado en el sacrificio de Cristo, basado en la resurrección de Cristo, basado en la ascensión de Cristo, basado en la dádiva del Espíritu Santo, nosotros podemos ser salvos. Y de ninguna otra manera, porque Cristo asumió a la vez el fiador y cabeza del pacto. Cristo entró en el pacto y cumplió el pacto por nosotros, y nosotros por fe recibimos todos los beneficios de este pacto. Y hemos dicho esto una vez, pero vale la pena repetirlo, que el pacto fue para Cristo un pacto de obras. Entonces Cristo estaba obedeciendo a todas las obligaciones de Dios, pero Cristo estaba obedeciendo en nuestro lugar, obedeciendo, cumpliendo el pacto de obras, el mismo pacto que Adán había quebrado.
el pacto de redención es ciertamente la base eterna del pacto de gracia y para los pecadores también su patrón original. Pero para Cristo es un pacto de obras más que un pacto de gracia. Para Él se aplica la ley del pacto original, el pacto de obras, es decir, que la vida eterna solo puede obtenerse cumpliendo las exigencias de la ley. Como último Adán, Cristo obtiene la vida eterna como recompensa por la obediencia fiel y en absoluto como don inmerecido de la gracia. Muy bien, vamos a meternos un poquito más profundo, pero todo esto para mí sí es cierta lógica, porque requisito de hijo, el hijo tuvo que asumir ciertos requisitos, asumir una naturaleza humana con sus debilidades, pero sin pecado. Entonces, si Cristo nos va a representar, la única manera en que Cristo nos puede representar es por llegar a ser uno de nosotros. Hebreos 2, y me gustan mucho estos textos porque hablan con claridad la necesidad de que Cristo tuvo que llegar a ser hombre. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quiénes? Bueno, a los miembros de la raza humana, en especial a los elegidos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. En otras palabras, Cristo nos llama hermanos, porque llegó a ser humano, así como nosotros, entró en nuestra raza, se encarnó, según Juan 1:14. Llegó a ser uno de nosotros para poder representarnos, para poder obedecer a Dios en nuestro lugar, representándolo como cabeza. Hebreos 2:17. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Cristo nos puede ayudar porque ha experimentado todo lo que nosotros experimentamos en esta vida. Y Él logró obedecer, resistió la tentación y por eso se califica para ser nuestro sacerdote, entregándose por nuestros pecados. Así como el texto que sigue enseña, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces estamos nada más citando textos que enseñan con claridad que Cristo tuvo que asumir la naturaleza humana con todas sus debilidades, pero sin pecado, para poder representarnos en este pacto. Entonces, Cristo tuvo que ponerse bajo la ley. Eso es de suma importancia. Ser puesto bajo la ley para pagar la pena del pecado y merecer la vida para los elegidos. Cristo sí se sujetó a la ley y se puso bajo la ley para poder cumplir con los requisitos de la ley. Salmo 40, versículo 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y Pablo explica todo esto con claridad en Gálatas 3. Me gustaría que nosotros tuviéramos tiempo para dar una buena exposición de todo este capítulo, pero solo menciono algunos detalles. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Aquí vemos las exigencias tan altas de un Dios santo, perfecto y puro y exaltado. Dios demanda perfección, obediencia perfecta a su ley, porque la ley de Dios revela la santidad y carácter de Dios
Y cuando nosotros desobedecemos la ley perfecta, santa, buena y espiritual de Dios, estamos ofendiendo a gran manera a Dios. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Nadie, porque nadie obedece. Porque, como dice Oseas o Habacuc, el justo vivirá por fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si quieres ser salvo por obedecer la ley, hay que obedecer la ley, hay que vivir por la ley. Pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Entonces, si uno desobedece la ley, maldito es. Eso fue desde el principio, desde Génesis capítulo 3. Maldición de la ley al hacerse, y Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Él obedeció la ley perfecta, de manera perfecta, pero Él nos rescata de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Interesantemente, Pablo dice que el Espíritu Santo fue prometido a Abraham. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Por medio de su padre, Cristo también había obedecido los requisitos de un niño, de un bebé. Las demandas de la ley. Mateo 3:15. Hagámoslo, como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Cristo conscientemente vivió obedeciendo detalladamente todas las leyes de Dios y lo hizo por nosotros. Y al fin de su vida sujetó a la maldición de la ley, siendo justo y perfecto y santo. Cristo tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo que una persona desobediente merece. Entonces, aplicar los méritos a su pueblo es otra obligación de Cristo. Y es muy interesante que todo esto fue parte del plan de Dios y el plan explícito. Y me encantan estos textos de Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y repite, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Para mí ese versículo, esos dos versículos, dan resumen a la obra entera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para servir a Cristo, para glorificar a Cristo. ¿Cómo? Por tomarlo de Cristo y dárnoslo a nosotros. Entonces, Cristo cumple su responsabilidad bajo el pacto. Cristo cumple sus obligaciones por aplicar los méritos de su vida de obediencia perfecta, los méritos de su muerte propiciatoria a nosotros. Entonces nosotros recibimos la justificación, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Recibimos todo esto de Jesucristo, porque Cristo había recibido estos premios por su obediencia
Y cuando nosotros confiamos en Cristo, el Espíritu Santo se nos aplica los méritos de la obra redentora de Jesucristo. Los méritos de su vida, los méritos de su muerte, los méritos de su resurrección y los méritos de su intercesión permanente. Wow. Entonces, Cristo lo hace todo, Cristo cumple todo, y para cumplir con sus obligaciones, comparte con nosotros todos los méritos que Él había logrado en su obra redentora por nosotros. También Filipenses 3 es otro texto favorito porque habla de que también recibimos la transferencia, la imputación de la justicia, la rectitud moral, la perfección de Jesucristo se nos aplica a nosotros. Yo leo nada más la mitad del versículo 9, donde dice: no quiero mi propia justicia, dice Pablo, que procede de la ley, sino la justicia que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Es el mérito más importante que recibimos de Jesucristo por tener fe en Cristo. Y también Romanos 3, 21 hasta 24 da un gran resumen de todo esto. Versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, recibiendo perdón y justicia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Entonces Cristo también cumple con sus obligaciones cuando sus méritos son aplicados a los elegidos, a los creyentes. Entonces, ¿qué fue la parte del Padre? Es muy interesante cuando observamos estas enseñanzas en la Biblia. El Padre le había prometido a su Hijo proporcionarle un cuerpo y el Espíritu Santo sin medida. Hebreos 10, 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. Cristo hablando con su Padre. Me preparaste un cuerpo. Entonces, para poder cumplir con sus obligaciones en el pacto de redención, Cristo necesitaba un cuerpo para venir para vivir aquí en la tierra, para obedecer las leyes y obviamente para poder sacrificarse en la cruz. Necesitaba un cuerpo y Él, hablando con su Padre: me preparaste, gracias. Me preparaste un cuerpo. Juan 3:34, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción, sin medida. Interesante, para poder obedecer, resistir las tentaciones de Satanás, viviendo aquí en la tierra, para poder tener la valentía, para poder el coraje, para poder entregarse a la ira infinita de Dios, propiciando la justicia de Dios. Entonces necesitaba muchísimo apoyo de parte del tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, y por eso tenemos esta verdad en Juan 3:34, que Dios le había dado a Jesucristo el Espíritu Santo sin medida. Y hay que volver a examinar los pasajes en Mateo 3 y 4, en Lucas 3 y 4, donde Cristo había recibido el don del Espíritu Santo para acompañarlo, para apoyarlo antes de ir al desierto para ser tentado por Satanás. Y leemos también en otros textos que en Romanos 1:4, por ejemplo, que por medio del Espíritu Santo Cristo pudiera levantarse de entre los muertos.
apoya al Hijo, el Padre apoya al Hijo en su obra redentora. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es otro apoyo que Dios rindió a su Hijo para que pudiera cumplir con sus obligaciones en el pacto de redención y obviamente librarle de la muerte y exaltarle. El famoso texto, la profecía en Salmo 16, versículo 10. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Entonces Cristo ahí estaba en la tumba, muerto, y él había profetizado que él tenía la autoridad para entregar su vida, pero también para volver a tomarla. Pero en estos textos enseñan que esto fue posible por el apoyo que el Padre le había brindado y también por la obra poderosa del Espíritu Santo. Cristo resucitó de la muerte. Entonces, estamos examinando los textos que enseñan que los tres miembros de la Trinidad participaron en esta gran obra de redención para nosotros. También otra obligación y otro compromiso de parte de Dios fue atraer hacia el Hijo a los que le han sido entregados y los guarda. Bueno, vamos a examinar estos textos cuando estudiamos más profundamente el concepto del llamado eficaz de Dios, pero entendemos que para que una persona pueda acercarse a Cristo y creer en Cristo, tiene que ser atraído de Dios mismo, para que por la operación del Espíritu Santo todos los entregados al Hijo vinieran realmente a Él, de modo que ninguno de ellos se perdiera. Y por eso los teólogos hablan del concepto de la gracia irresistible. Es decir, cuando Dios llama a una persona eficazmente, esa persona viene. Esa persona va y cree en Cristo. También ese otro compromiso de parte de Dios, incluir una multitud que nadie podría contar, que abarca todas las naciones. Y Salmo 22 enseña eso, igual como Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, es que los elegidos van a llegar con el número que nadie podrá contar. Y luego Dios se obliga a glorificar al Hijo ante los hombres y los ángeles por su gran obra de redención por los elegidos. Efesios 1, 6, 12, 14, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Jesús, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, la gloria de Cristo. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Jesucristo.